Guajira, próxima base militar de Estados Unidos en América Latina, territorio codiciado por Hugo Chávez, excusa para reclamar soberanía. ¿Qué tiene la Guajira? Chávez amenazó. Si van a montar ahí una base militar gringa, nosotros empezamos a discutir la Guajira completa. Y fíjate tú cómo se pondría esto. El presidente Uribe le contestó: es preferible tener que pasar por una medicina de tensiones que estar toda la vida expuestos a los inmensos riesgos de un terrorismo refugiado y disparando desde afuera. El embajador de Estados Unidos en Colombia aseguró: las palabras La Guajira son palabras que hasta este momento jamás han pasado por mis labios. Entre las posibilidades existen quizás algunos lugares en Colombia. El ministro de Defensa lo negó. Base no va a haber, repito, base en Colombia no va a haber. ¿Qué tiene la Guajira? No es la primera vez que Hugo Chávez demuestra que la quiere. Plasmado en su plan expansionista, denunciado en la noche. Plasmado en su constitución bolivariana, denunciado en la noche. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. La noche de RCN enciende las luces para que usted vea bien las noticias. Bienvenidos. Entre más y más quedan en evidencia la autenticidad de los computadores del abatido guerrillero Raúl Reyes y sus archivos. Y mientras hacemos cada vez más, precisamente, revelaciones sobre esos documentos, sobre esos archivos, hasta el momento secretos, que empiezan a ser públicos, es más fuerte la arremetida del presidente Hugo Chávez contra Colombia y Estados Unidos. Senadora Alexandra Moreno Piraquive, lo que acabamos de ver fue un gran resumen de todo este trabajo de investigación periodístico que hemos ido elaborando en los últimos meses aquí en el programa La Noche de RCN, que se ha ido presentando poco a poco, primero como digamos, unos documentos o unas ideas que parecían casi que inverosímiles, y en la medida en que va pasando el tiempo cada vez quedamos más aterrados de lo que significa esa gran posibilidad de que efectivamente el gobierno del presidente Chávez y ahora el presidente Rafael Correa estén vinculados directamente con las FARC. Lo acabamos de ver en los documentos que en las últimas horas hemos revelado en el programa La Noche de RCN, los últimos contactos que hacía Raúl Reyes antes de ser bombardeado con aparentes personas muy cercanas al presidente Correa, y bueno, y lo que ellos comentaban sobre las donaciones y sobre conseguirle votos en el lugar de la frontera donde tienen presencia las FARC. Es decir, todo se está convirtiendo en realidad. ¿Cómo reaccionar políticamente frente ante esa situación, esa gran sospecha? Llamémoslo así para ser equitativos periodísticamente, esa gran sospecha que efectivamente hay dos gobiernos que están aliados contra el principal enemigo de la democracia en Colombia, que son las FARC. Bueno, miremos primero que todo este plan que tenía las FARC o que tenía presuntamente el presidente Chávez es un plan que ya abortado. ¿Por qué? Porque el presidente Uribe ha sido muy hábil, y cuando sucede lo de Raúl Reyes y lo que sucede con el informe de la Interpol de estos computadores, con esto reaccionan Correa y Chávez, porque ellos se están defendiendo de lo que puede pasar. ¿Y qué puede pasar? En la cumbre de Río se hizo una advertencia días anteriores, y la hizo el presidente Uribe, la hizo de una manera muy hábil, porque ¿qué le manifestó a Chávez? Cuidado, porque lo podemos llevar ante la Corte Penal Internacional, y sí se puede hacer. Hemos revisado jurídicamente y sí se puede hacer. Ya está el acervo de pruebas, y con esto pues podría suceder muchas cosas, pero en este momento, y más para la vida y la paz de Colombia, seguramente, y se está sopesando no solamente por el gobierno colombiano, sino el mismo Congreso a través de todas sus corrientes políticas, la conveniencia del manejo de este tipo de informes. ¿Por qué? Porque a pesar de que la Interpol dice, bueno, es verídico lo que ahí dice, no dice que toda la información. No tanto el contenido, sino que no ha habido manipulación. Exacto, y eso es importante tenerlo bajo reserva, porque el informe que tiene el computador es una bomba de tiempo, y si no la sabemos manejar, podemos ocasionar daños irreparables. Pero de hecho ya se están conociendo cosas. La última revelación que se hizo el fin de semana en la revista Semana, las revelaciones que hemos hecho en el programa La Noche sobre estos correos en los que claramente Raúl Reyes desde su campamento le escribe a los camaradas del secretariado, cuenta sobre los
$100.000 para aportarles a la campaña de Rafael Correa con nombre. Cuentan incluso cómo se le devolvieron unos guerrilleros capturados, que el gobierno coreano se los quiso devolver al presidente Uribe. Es decir, hay unos hechos, hay unos documentos. Estos documentos, según la Interpol, no fueron manipulados. Raúl Reyes se sentía tranquilo en ese campamento, fueron descubiertos. Lo mismo pasa con los correos que tienen que ver con Venezuela y con el gobierno de Hugo Chávez, en donde queda totalmente claro que todas las reuniones del intercambio humanitario escondían detrás de esas reuniones, eso era para mostrarle al mundo, nos reunimos porque tenemos fines humanitarios, pero por detrás todas estas negociaciones estratégicas, políticas, militares. Es decir, ¿qué hacer? Desde el punto de vista político, en el Senado, en el Congreso colombiano, ¿qué están planeando hacer? Es que se dan pasos, Claudia, hay que entender que todo esto son pasos que se van dando, y antes de llegar a solicitar una intervención de la ONU necesitábamos, por ejemplo, la información del computador. No podíamos haberlo hecho antes porque no pasaba nada. Pero una vez avalado. Bueno, ya avalado, entonces ya el gobierno entra y toman decisiones, y todos los países deben tomar decisiones, así como España dijo, no, qué pena, presidente Correa, pero aquí las FARC, esto ya es otro, y eso va a suceder con todos los países, van a tomar una posición, y lo más probable es que todos los países, los más fuertes, van a apoyar a Colombia. Si eso se da, Pero eso se tendría que dar dentro de un organismo internacional, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero ¿quién es el encargado de dar esos pasos? Bueno, Colombia Porque eso no se hace de la nada. Si Colombia tiene esta información y está estudiándola el gobierno colombiano para determinar el paso a seguir, porque eso es lo más importante. Por supuesto que la defensa de uno y otro tendrán terceros países, ya Colombia no estaría solo ante un enfrentamiento con Venezuela. Ya con este informe de los computadores ya no vamos a estar solos, y seguramente esa es la situación de temor de Chávez, porque él sabe que entraría a perder, porque internacionalmente no se justifica para nada, si esa información es cierta, que él esté apoyando a un grupo de estos. Ningún país lo va a apoyar absolutamente, así que él está sopesando eso, Chávez. Pero ¿quién debe hacer la investigación o quién debe poner todos estos documentos en conocimiento de un organismo multilateral? El gobierno colombiano, es una situación muy colombiana, es una situación que Colombia vive desde hace muchos años con las FARC, así que ellos, Colombia es quien pide la intervención de las Naciones Unidas con unos casos específicos. Después de darse a conocer los resultados del análisis forense hecho por la Interpol al computador de Raúl Reyes, las relaciones entre el presidente Hugo Chávez y el presidente Álvaro Uribe subieron su temperatura nuevamente, a la vez que la atmósfera diplomática entraba en crisis. Aquí todos estamos bien, yo creo que lo que está mal es el gobierno de Colombia. Sin embargo, hoy en Brasil, en el marco de la cumbre de la Unión Sudamericana de Naciones, sucedió algo que nadie esperaba. Esta imagen dejó sin palabras a la opinión pública de toda Latinoamérica. Para Colombia, tener esa base militar de Estados Unidos ante esta situación, ante gobiernos que según muchos sectores definitivamente sí están aliados con las FARC, con los terroristas en Colombia. O si eso precisamente agudizaría muchísimo más la situación, el conflicto, y podría generar incluso una declaración de guerra. Claro, es que eso es una carta de negociación, y yo creo que el gobierno colombiano lo que va a hacer es establecer su Armada Nacional, pero ahora no va a tomar decisiones, no las va a tomar porque en este momento Chávez va a tener que mostrarle al mundo cosas buenas de él, y va a movilizarlo de Ingrid o cualquier secuestrado, y ya lo estaba haciendo. Y las reacciones de él son psicológicamente muy discientes. Él es una persona que en ese momento tiene miedo, y la decisión de Colombia de aceptar o no tener allí esa base de Estados Unidos es definitiva para lo que usted dice, Claudia, o seguimos adelante o aquí nos organizamos. Entonces yo pienso que por ahora Colombia no lo va a hacer, el gobierno colombiano no lo va a hacer, pero sí va a acercar con su Armada Nacional. Senadora Moreno, muchas gracias. Gracias, Claudia, mi amable.